El millonario contrató a la madre soltera para encontrar una novia perfecta para él. Ella se tomó el trabajo en serio. Encontró 7 candidatas impecables. Él conoció a cada una. Todas eran perfectas en el papel, pero ninguna lo hacía sentir lo que debería sentir. Y cuando ella le preguntó cuál había elegido, él la miró directamente y dijo algo que cambió todo. Santiago Romero apretó el puente de su nariz con 2 dedos, cerrando los ojos por un instante, mientras escuchaba la voz de su abuela al otro lado de la línea. No era la primera vez que tenían esta conversación, pero cada vez dolía un poco más, porque cada vez la voz de ella sonaba más débil, más frágil, como si cada palabra le costara un esfuerzo que ya no tenía. «Mi hijo, yo sé que estás ocupado, que tienes 1000 cosas en la empresa, pero escúchame bien», dijo doña Remedios, con esa mezcla de dulzura y firmeza que solo las abuelas mexicanas saben tener. «No me voy a ir tranquila si no te veo con alguien que te cuide, que te quiera de verdad. No quiero que te quedes solo cuando yo ya no esté». Santiago abrió los ojos y miró por la ventana de su oficina en el piso 32, viendo la Ciudad de México extenderse bajo el cielo gris de la tarde. 35 años, director ejecutivo de una empresa de tecnología que valía millones de dólares, y lo único que su abuela quería era verlo casado. No le importaban los logros, los contratos internacionales, las portadas de revistas de negocios. Solo quería verlo feliz, acompañado, amado. «Abuela, ya hablamos de esto», respondió con la voz más suave que pudo. «No es tan fácil encontrar a alguien. No puedo apresurar algo así». «Apresurar? Mijo, tienes 35 años. Ya no eres un chamaco. Y no te estoy pidiendo que te cases mañana. Solo que lo intentes de verdad, no como esas veces que tu mamá y tus tías te presentaron a sus amigas y tú saliste huyendo como si te estuvieran persiguiendo los federales». Santiago no pudo evitar soltar una risa corta, aunque algo amarga. Tenía razón. Las últimas 6 citas arregladas por su familia habían sido desastres monumentales. Mujeres perfectas en el papel, con buenos trabajos, familias respetables, estudios en el extranjero, pero todas compartían el mismo defecto fatal. Lo miraban como si fuera un cheque con patas. Hablaban de inversiones, de propiedades, de viajes a Europa, pero nunca preguntaban qué le gustaba hacer en sus días libres, qué música escuchaba, si tenía miedo de algo. «Abuela, te prometo que voy a intentarlo. En serio. Tienes 2 meses, Santiago. 2 meses para encontrar a alguien y presentármela. Después de eso ya no me importa. Voy a descansar tranquila sabiendo que al menos lo intentaste. 2 meses, 60 días. La frase le quedó resonando en la cabeza mucho después de que colgara el teléfono. Se quedó ahí sentado, con la oficina vacía y silenciosa a su alrededor, sintiendo el peso de una promesa que no sabía cómo cumplir. No quería decepcionar a su abuela. Era la única persona en su familia que nunca le había pedido nada a cambio, que lo había querido sin condiciones, que lo había criado con tortillas hechas a mano y consejos que todavía cargaba en el pecho. Pero tampoco podía mentirle, presentarle a cualquier mujer solo para cumplir el requisito. Doña Remedios era demasiado lista para eso. Sabría si era genuino o no. 3 días después, durante una comida de negocios en un restaurante discreto de Polanco, su amigo Javier mencionó algo que le llamó la atención. «Oye, ¿sigues con ese tema de que tu abuela quiere verte casado?» Santiago levantó la vista de su plato de pescado y asintió con una mueca. «No me lo recuerdes. Tengo 60 días para encontrar a alguien o me va a perseguir desde el más allá». Javier soltó una carcajada. «Mira, esto va a sonar raro, pero yo contraté a alguien hace unos meses para organizar un evento corporativo. Una chava joven, madre soltera, muy profesional. Valentina, así se llama. El caso es que hizo un trabajo increíble, organizó todo perfecto y tiene ojo para los detalles. Se me ocurrió que tal vez podría ayudarte». «¿Ayudarme cómo?» «No sé, tal vez organizando encuentros, presentándote gente, filtrando candidatas, para que no termines otra vez cenando con la prima de tu tía, que no deja de hablar de su colección de bolsas de diseñador». Santiago lo pensó por un momento. No era mala idea. Si alguien más se encargaba de la parte logística, de buscar mujeres compatibles, él solo tendría que conocerlas sin todo el drama familiar de por medio. ¿Y ella aceptaría algo así? Ni idea, pero puedes intentar. Te paso su número.
Esa misma tarde Santiago marcó el número que Javier le había enviado. Sonó 4 veces antes de que una voz femenina contestara, un poco agitada, como si estuviera haciendo varias cosas al mismo tiempo. «Bueno, ¿Valentina Ruiz?» «Sí, ella habla». «¿Quién es?» «Mi nombre es Santiago Romero. Me recomendó Javier Mendoza. Dice que organizaste un evento para su empresa hace unos meses». Hubo una pausa breve. «Ah, sí, claro, Javier. ¿Qué necesitas?» «Me gustaría hablar contigo sobre un proyecto. ¿Tienes tiempo para reunirnos esta semana?» «Depende. ¿De qué tipo de proyecto estamos hablando?» Santiago dudó. No sabía cómo explicar lo que necesitaba sin sonar completamente ridículo. «Es algo personal. Preferiría explicarlo en persona. Te pago por tu tiempo, obviamente». Otra pausa, más larga esta vez. Santiago podía escuchar un ruido de fondo, como si alguien estuviera llorando. Un bebé, se dio cuenta. «Está bien. El viernes en la tarde. Hay una cafetería en la Roma, Café Parque España. ¿Te parece a las 4? Perfecto. Nos vemos ahí». Colgó y se quedó mirando el teléfono. No sabía si estaba haciendo algo inteligente o desesperado, pero al menos era un paso. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Santiago llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada, algo que siempre hacía por costumbre. Pidió un americano y se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle. La Roma siempre le había gustado, con sus edificios viejos y sus árboles que daban sombra a las banquetas. A las 4:05, una mujer entró al café con una carriola. Santiago la reconoció de inmediato, aunque no sabía exactamente por qué, tal vez por la forma en que movía los hombros, como si cargara algo invisible además del bebé. Llevaba unos jeans, una blusa blanca y una chamarra de mezclilla. Nada ostentoso, nada que gritara «estoy aquí para impresionar». El cabello castaño recogido en una cola de caballo, sin maquillaje aparente, o al menos nada exagerado. Se acercó a la mesa con la carriola y lo miró directamente a los ojos. «Santiago, sí, tú debes ser Valentina. Disculpa la demora. El tráfico estaba horrible. No te preocupes. Siéntate, por favor». Valentina dejó la carriola junto a la mesa y se sentó frente a él. Dentro de la carriola, una bebé dormía profundamente, con los puños cerrados y la boca ligeramente abierta. Santiago sintió algo extraño al verla, algo que no supo identificar de inmediato. Ternura, tal vez, o envidia de esa paz. «Bueno, ya estoy aquí», dijo Valentina con una sonrisa corta, aunque en sus ojos había una especie de cansancio que no intentaba ocultar. «Cuéntame de qué va esto». Santiago respiró hondo. No había forma fácil de decirlo. «Necesito que me ayudes a encontrar novia». Valentina parpadeó. «¿Perdón? Ya sé que suena raro, pero déjame explicarte. Mi abuela está enferma. Tiene cáncer en etapa avanzada. Y lo único que quiere antes de morir es verme con alguien. Me dio 60 días para encontrar a alguien y presentársela». Valentina se quedó callada, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Y por qué no sales con alguien normal? Apps, amigos, el trabajo». «Ya lo intenté. Mi familia se ha dedicado a presentarme mujeres durante los últimos 2 años y todas han sido un desastre. Necesito ayuda profesional, alguien que pueda filtrar, organizar encuentros, manejar la parte logística. Javier me dijo que eres buena en eso. Javier te dijo que organicé un evento corporativo, no que soy casamentera. Lo sé, pero también sé que eres madre soltera, que necesitas dinero y que esto podría ser un buen negocio para ti». Valentina lo miró fijamente, y por un momento Santiago pensó que iba a levantarse y marcharse. Había sido demasiado directo, demasiado crudo, pero entonces ella soltó una risa corta, casi incrédula. «¿Cuánto pagas?» Santiago sacó un sobre de su chamarra y lo puso sobre la mesa. 50,000 pesos ahora, otros 50 cuando encuentres a 7 candidatas viables, y 100,000 más si alguna de ellas funciona y llego a presentarla a mi abuela». Valentina abrió el sobre y miró los billetes. Santiago vio cómo sus dedos temblaban ligeramente al tocarlos. 200,000 en total. Sí. Ella cerró el sobre y lo dejó sobre la mesa, pero no lo empujó de vuelta. Se mordió el labio inferior pensando. Santiago podía ver el conflicto en su rostro, la batalla interna entre la necesidad y el orgullo. «No tengo experiencia en esto», admitió finalmente. «No sé si pueda hacerlo bien. No necesito que seas experta. Solo necesito que seas honesta y que me ayudes a conocer mujeres reales, no las que mi familia elige porque les conviene».
Valentina miró hacia la carriola, donde su hija seguía durmiendo. Luego volvió a mirarlo a él. ¿Por qué yo? Porque Javier confía en ti. Y porque creo que alguien que lucha todos los días por sacar adelante a su hija probablemente sabe más de compromiso real que cualquiera de las mujeres que he conocido. Valentina se quedó callada durante varios segundos. Luego tomó el sobre y lo guardó en su bolsa. Está bien, acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Si en algún momento siento que esto se está volviendo raro o incómodo, me voy. Sin explicaciones, sin dramas. ¿Trato? Santiago extendió la mano. Trato. Valentina la estrechó y en ese momento, sin saberlo ninguno de los dos, comenzó algo que ninguno había planeado ni podía controlar. Valentina salió del café con la carriola y caminó 3 cuadras antes de detenerse en una banca bajo un árbol. Necesitaba procesar lo que acababa de hacer. 50,000 pesos. Suficiente para pagar la renta atrasada, la guardería de Renata, las cuentas de luz y gas que llevaba posponiendo desde hacía 2 meses. Suficiente para respirar, al menos por un tiempo. Abrió su bolsa y sacó el sobre, contando los billetes de nuevo como si fueran a desaparecer si dejaba de mirarlos. Eran reales. Todo era real. Había aceptado ayudar a un millonario a encontrar novia, como si supiera lo que estaba haciendo, como si tuviera la menor idea de cómo funcionaban las relaciones de gente como él. Gente que podía ofrecer 200,000 pesos por algo que probablemente era un capricho, una urgencia pasajera porque su abuela estaba enferma. Pero el dinero era real, y Renata necesitaba comer, necesitaba pañales, necesitaba un techo. Eso era lo único que importaba. Guardó el sobre de nuevo y empujó la carriola hacia el metro. No tenía coche. Lo había vendido hacía 4 meses para pagar el hospital cuando Renata nació prematura y tuvo que quedarse en incubadora una semana extra. Ahora se movía en transporte público, cargando la carriola por las escaleras, sudando bajo el sol de la tarde, apretujándose entre la gente que apenas le daba espacio. Así era su vida. No había glamour, no había comodidad, solo supervivencia. Esa noche, después de acostar a Renata en su cuna al lado de su cama, Valentina se sentó en el piso de su departamento de 2 cuartos en la Narvarte con su laptop vieja y una libreta. Tenía que planear cómo iba a hacer esto. Santiago le había dado 60 días para encontrar 7 candidatas, 7 mujeres que pudieran ser compatibles con un millonario de 35 años que dirigía una empresa de tecnología y que aparentemente no sabía cómo conocer gente por sí mismo. Abrió una página en blanco en su libreta y escribió en la parte superior, ¿qué busca Santiago? Se quedó mirando la pregunta. No lo sabía. No habían hablado de eso en el café. Él solo había dicho que las mujeres que su familia le presentaba eran desastres, que lo veían como dinero, que nunca le preguntaban nada real. Entonces tal vez lo que buscaba era alguien que no lo viera como un CEO, sino como una persona. Alguien que le preguntara cosas normales, que lo hiciera reír, que no estuviera calculando cuánto valía su reloj cada vez que hablaba. Escribió, inteligente, con vida propia, que no necesite su dinero, que lo vea como Santiago, no como una cartera. Leyó lo que había escrito y sintió algo extraño en el pecho. Era una descripción de alguien que ella misma podría ser, si no fuera una madre soltera con deudas y una hija que alimentar. Sacudió la cabeza. No podía pensar en eso. Esto era un trabajo, nada más. Un trabajo bien pagado que necesitaba desesperadamente. Al día siguiente, Valentina le envió un mensaje a Santiago. Necesito que me digas exactamente qué tipo de mujer buscas. Edad, profesión, intereses, lo que sea. Entre más específico seas, mejor puedo ayudarte. La respuesta llegó 20 minutos después. Entre 28 y 35 años. Profesional con carrera. Que tenga conversación interesante. Que no sea superficial. Que le gusten las cosas simples, no solo los lugares caros. Que tenga sentido del humor. Que no esté buscando casarse por dinero. Valentina leyó el mensaje 3 veces. Era una lista razonable, casi demasiado razonable. La mayoría de los hombres con dinero pedían modelos, actrices, mujeres que lucieran bien en fotos. Santiago estaba pidiendo algo más difícil de encontrar. Autenticidad. Le respondió, está bien, dame una semana para hacer una lista de candidatas. Voy a necesitar acceso a algunos lugares donde pueda conocer mujeres con ese perfil. ¿Tienes algún evento social próximamente? Santiago contestó de inmediato. Tengo una cena de negocios el jueves que viene.
Puedes venir como mi asistente. Habrá varias mujeres profesionales ahí. Valentina frunció el ceño. ¿Tu asistente? Sí, es la forma más fácil de que estés ahí sin levantar sospechas. Te pago extra por esa noche. 5,000. Valentina hizo cuentas rápidas en su cabeza. 5,000 pesos por una noche de trabajo. Más de lo que ganaba en una semana entera organizando eventos pequeños. Está bien. ¿A qué hora y dónde? El jueves en la noche, Valentina dejó a Renata con su vecina Lupita, una señora de 60 años que cuidaba niños por las tardes y que siempre le hacía el favor cuando Valentina tenía trabajos nocturnos. Se puso el único vestido formal que tenía, uno negro sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 2 años, cuando todavía estaba casada, y su exmarido la llevaba a cenas de su trabajo. Se maquilló ligeramente, se recogió el cabello en un chongo bajo y se miró al espejo. No parecía la asistente de un millonario, parecía lo que era, una mujer cansada tratando de aparentar algo que no era. Pero tendría que servir. Santiago había enviado un coche a recogerla, un detalle que la hizo sentir incómoda, pero que agradeció porque no tenía idea de cómo llegar al restaurante en Lomas de Chapultepec sin gastar una fortuna en transporte. El chofer no habló durante todo el trayecto y Valentina se dedicó a mirar por la ventana, viendo cómo la ciudad cambiaba de colonias populares a zonas residenciales con casas enormes escondidas detrás de bardas altas y árboles frondosos. El restaurante era de esos lugares donde no había precios en el menú y los meseros te trataban como si fueras de la realeza. Santiago ya estaba ahí, esperándola en la entrada, vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que 3 meses de su renta. La vio llegar y le sonrió, una sonrisa que parecía genuina, sin el peso de la formalidad que ella esperaba. «Te ves bien», dijo él. «Gracias. Tú también». Entraron juntos y Santiago la guió hacia una mesa larga donde ya estaban sentadas varias personas. Hombres de traje, mujeres elegantes con vestidos caros y joyería que brillaba bajo las luces tenues del lugar. Valentina sintió que no encajaba, que todos podían ver que no pertenecía ahí, pero Santiago la presentó con naturalidad. «Ella es Valentina, mi asistente para el proyecto que les comenté». Los presentes asintieron cortésmente y siguieron con su conversación. Valentina se sentó al lado de Santiago y trató de pasar desapercibida, pero sus ojos estaban trabajando, observando a las mujeres de la mesa. Había 3 que parecían estar solas, sin pareja evidente. Una era abogada corporativa, otra trabajaba en marketing digital y la tercera era arquitecta. Las 3 eran atractivas, bien vestidas, articuladas. Las 3 podrían ser candidatas perfectas. Durante la cena, Valentina tomó notas mentales. La abogada hablaba mucho de sus casos, de sus victorias en el juzgado, de lo ocupada que estaba. No preguntó nada sobre Santiago, solo esperaba que él la escuchara. La de marketing era más ligera, hacía chistes, reía con facilidad, pero había algo calculado en cada comentario, como si estuviera midiendo el impacto de sus palabras. La arquitecta era más callada, observadora, pero cuando hablaba lo hacía con inteligencia y sin pretensiones. Esa podría funcionar, pensó Valentina. Después de la cena, cuando todos se despidieron y el coche de Santiago las llevó de vuelta, él le preguntó, «¿Qué opinas?» Valentina dudó. La arquitecta. «Camila, ¿verdad?» Santiago asintió. «Sí». «¿Por qué ella?» «Porque no estaba tratando de impresionarte. Estaba siendo ella misma. Y cuando hablaba decía cosas interesantes, no solo cosas bonitas». Santiago la miró durante un momento, como si estuviera evaluando algo que iba más allá de las palabras. «Tienes buen ojo. Gracias. Es mi trabajo ahora, ¿no?» Durante las siguientes 2 semanas, Valentina construyó una lista. Habló con amigas, con conocidas de sus trabajos anteriores, con mujeres que conoció en cafés y librerías. Buscó perfiles en redes sociales de profesionales independientes, artistas, emprendedoras. No quería mujeres que estuvieran buscando desesperadamente una pareja, sino mujeres que estuvieran bien solas, pero abiertas a conocer a alguien interesante. Encontró a una doctora que trabajaba en un hospital público y daba consultas gratuitas los fines de semana, a una ingeniera que diseñaba prótesis para niños de bajos recursos, a una escritora que acababa de publicar su segunda novela, a una chef que tenía un pequeño restaurante en La Condesa. Cada una tenía algo especial,
algo que las hacía diferentes de las mujeres que la familia de Santiago había intentado emparejarle. Cada 2 o 3 días, Valentina le enviaba un perfil a Santiago con una breve descripción y una foto. Él respondía con un sí o un no, a veces con una pregunta. ¿Le gustan los perros? ¿Lee? ¿Tiene hermanos? Eran preguntas extrañas para alguien que supuestamente solo necesitaba una novia de papel, pero Valentina no cuestionaba. Solo respondía con la información que podía conseguir. Una tarde, mientras Valentina estaba en un parque con Renata, recibió una llamada de Santiago. ¿Tienes tiempo para hablar? Claro. ¿Pasa algo? No, nada malo, solo quería agradecerte. Esto está funcionando mejor de lo que esperaba. Valentina sonrió a pesar de que él no podía verla. Me alegra. ¿Ya tienes favoritas? Tal vez, pero necesito conocerlas en persona. ¿Puedes organizar algo? ¿Cómo qué? No sé. Algo casual. No quiero otra cena formal. Quiero algo donde pueda hablar de verdad con ellas. Valentina pensó por un momento. ¿Qué te parece un brunch? Informal, relajado. Puedes invitar a 2 o 3 al mismo tiempo, como si fuera un evento social. Así no se siente tan forzado. Me gusta. Organízalo. Esa semana, Valentina organizó el primer brunch en un restaurante pequeño en la Roma. Invitó a Camila, la arquitecta, a Laura, la doctora, y a Sofía, la chef. Les dijo que era una reunión casual con un empresario que estaba buscando colaborar en proyectos sociales. No era del todo mentira, pero tampoco era toda la verdad. Santiago llegó puntual, relajado, con jeans y una camisa blanca. Valentina se quedó en una mesa aparte con Renata en brazos, observando desde la distancia. Las 3 mujeres eran encantadoras, conversaban con facilidad, reían. Santiago parecía cómodo, pero Valentina notó algo. Cada vez que había una pausa en la conversación, Santiago miraba hacia donde ella estaba. No era una mirada larga, solo un vistazo rápido, pero lo hacía 1, 2, 3 veces. Valentina lo ignoró. Probablemente solo estaba checando que todo estuviera bien, que ella estuviera ahí por si necesitaba algo. Después del brunch, Santiago la alcanzó en la salida. ¿Qué te pareció? Valentina subió a Renata en la carriola y empezó a caminar. Las 3 son buenas opciones. Camila tiene química contigo, Laura es brillante y Sofía es divertida. Cualquiera de ellas podría funcionar. Santiago caminó a su lado en silencio durante media cuadra. Luego dijo algo que la tomó por sorpresa. ¿Y tú qué opinas de mí? Valentina se detuvo y lo miró. ¿Perdón? Como persona, no como cliente. ¿Qué opinas de mí? Valentina no sabía qué decir. Era una pregunta extraña, demasiado personal para la relación que tenían. No sé, eres educado, generoso, un poco perdido tal vez. Santiago soltó una risa corta. ¿Perdido? Sí, eso es exacto. Valentina reanudó la caminata. ¿Por qué me preguntas eso? Porque eres la única persona en semanas que me habla como si fuera normal. Las candidatas son geniales, pero siento que están actuando. Tú no. Valentina no respondió. No sabía cómo hacerlo. Santiago se despidió en la esquina y ella siguió caminando sola, sintiendo algo incómodo en el pecho. Algo que no debería estar ahí. Pasaron 3 semanas desde el primer brunch y Valentina ya había presentado a Santiago 5 de las 7 candidatas. Cada encuentro era diferente. A veces organizaba cenas informales en restaurantes pequeños, otras veces caminatas por Chapultepec o visitas a galerías de arte. Siempre buscaba escenarios donde las conversaciones fluyeran naturalmente, donde Santiago pudiera conocer a las mujeres sin la presión de una cita formal. Y funcionaba. Las candidatas eran mujeres interesantes, inteligentes, con vidas propias. Camila, la arquitecta, había salido con él 2 veces más. Laura, la doctora, lo había invitado a una conferencia sobre salud pública, donde ella era ponente. Sofía, la chef, le había preparado una cena privada en su restaurante después del horario de cierre. Cualquiera de ellas podía ser la indicada. Cualquiera de ellas podía ser la mujer que Santiago presentaría a su abuela. Pero algo no estaba funcionando del todo bien, y Valentina lo sabía, aunque no quisiera admitirlo. Santiago seguía buscándola con la mirada, seguía preguntándole su opinión sobre todo. Seguía enviándole mensajes que no tenían nada que ver con el trabajo. ¿Ya comiste? ¿Cómo está Renata? ¿Viste la lluvia de ayer? Eran mensajes simples, casi insignificantes, pero llegaban a horas extrañas, a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, como si él estuviera pensando en ella en momentos donde no debería.
Valentina trataba de mantener la distancia. Respondía con cortesía, pero sin dar espacio a conversaciones largas. Sí, ya comí. Renata está bien. Sí, vi la lluvia. Nada más. Pero a veces, cuando estaba sola en su departamento después de acostar a Renata, se quedaba mirando su teléfono y sentía algo que no quería nombrar. Algo peligroso. Algo que podía arruinarlo todo. Una tarde, Santiago le pidió que lo acompañara a ver un departamento. Estaba pensando en comprar una propiedad nueva y quería una segunda opinión. Valentina no entendía por qué necesitaba su opinión, pero aceptó porque él insistió y porque, honestamente, tenía curiosidad. El departamento estaba en Santa Fe, en uno de esos edificios nuevos con vista panorámica a la ciudad. Era enorme, 3 recámaras, 4 baños, cocina equipada con electrodomésticos que costaban más que su renta anual, terraza con jardín privado. Era el tipo de lugar donde la gente como Valentina solo entraba para limpiar. Santiago caminó por las habitaciones con las manos en los bolsillos, mirando todo con esa expresión que ella ya conocía, interés moderado, pero sin emoción real. «¿Qué opinas?», preguntó él. Valentina se encogió de hombros. «Es bonito, muy grande para una persona sola. Por eso quiero tu opinión. Si tuviera una familia, ¿crees que este lugar funcionaría?». Valentina se quedó callada. La pregunta era extraña, demasiado específica. «No sé, supongo que sí. Tiene espacio suficiente». Santiago se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «Mi abuela me preguntó ayer si ya había encontrado a alguien. Le dije que sí, que estaba conociendo mujeres interesantes». Se puso feliz. Valentina sintió algo en el pecho, algo que no supo identificar. «Me alegra». Él se giró para mirarla, pero no le conté toda la verdad. «¿Qué verdad?». «Que ninguna de ellas me hace sentir lo que debería sentir». Valentina tragó saliva. «Tal vez necesitas más tiempo. Han pasado solo 3 semanas». Santiago negó con la cabeza. «No es cuestión de tiempo, Valentina. Es cuestión de conexión, y yo no la siento con ninguna de ellas. Entonces, sigo buscando. Todavía faltan 2 candidatas». «No, ya no quiero más candidatas». Valentina lo miró sin entender. «¿Qué quieres decir?». Santiago dio un paso hacia ella. «Quiero decir que estoy cansado de conocer mujeres perfectas en el papel que no me hacen sentir nada real». Valentina retrocedió instintivamente. «Santiago, esto es un trabajo. No puedes abandonarlo ahora. Mi abuela quiere verme feliz, y yo no voy a ser feliz forzando algo que no existe». Hubo un silencio largo, incómodo. Valentina no sabía qué decir. Tenía que salir de ahí. Tenía que poner distancia antes de que esto se saliera de control. «Necesito irme», dijo finalmente. «Renata está con mi vecina y ya es tarde». Santiago no la detuvo, solo asintió y la acompañó hasta la salida. En el elevador, ninguno de los dos habló. Valentina miraba los números bajar piso tras piso, sintiendo el peso del silencio como algo físico. Cuando llegaron a la planta baja, ella salió rápido, casi corriendo hacia la calle, donde había dejado la carriola en la recepción del edificio. «Santiago, espera». Ella se detuvo pero no se giró. «Siento si dije algo que te incomodó. No fue mi intención». Valentina respiró hondo. «No dijiste nada malo. Solo necesito que te enfoques. Quedan 2 candidatas más. Vamos a terminar esto como lo planeamos». Santiago no respondió. Valentina empujó la carriola y salió del edificio sin mirar atrás. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, escuchando la respiración suave de Renata en la cuna al lado de su cama. No podía dejar de pensar en lo que Santiago había dicho, que ninguna de las candidatas lo hacía sentir algo real. ¿Y qué esperaba? ¿Amor instantáneo? ¿Mariposas en el estómago como en las películas? La vida no funcionaba así. Las relaciones se construían con tiempo, con esfuerzo, con compromiso, no con fuegos artificiales desde el primer encuentro. Pero una parte pequeña de ella, una parte que no quería escuchar, le susurraba que tal vez Santiago tenía razón. Tal vez la conexión real no se podía forzar, tal vez se sentía o no se sentía, y ya, sacudió la cabeza. No podía pensar en eso. Esto era un trabajo que necesitaba terminar para recibir los 100,000 pesos restantes, dinero que le daría estabilidad por varios meses, que le permitiría pagar todo lo atrasado y empezar a ahorrar para el futuro de Renata. No podía echarlo a perder por pensamientos ridículos. Al día siguiente,
Valentina recibió un mensaje de Santiago. Perdón por ayer. Tienes razón. Vamos a terminar esto bien. Dame los perfiles de las últimas 2 candidatas. Valentina sintió alivio. Estaba siendo profesional de nuevo. Estaba volviendo al plan. Le envió los perfiles. Una era Daniela, una bióloga marina que trabajaba en conservación de arrecifes. La otra era Alejandra, una psicóloga que daba terapia gratuita a víctimas de violencia doméstica. Ambas eran mujeres extraordinarias. Ambas merecían una oportunidad. Santiago respondió: organiza algo para la próxima semana. Lo que tú decidas está bien. Valentina organizó una salida al Museo de Antropología para Daniela y una caminata por Coyoacán para Alejandra. 2 encuentros casuales, relajados, donde pudieran conversar sin presiones. Ella no asistiría. Ya no podía seguir acompañándolo. Era demasiado confuso, demasiado peligroso. Necesitaba que Santiago hiciera esto solo. El día del encuentro con Daniela, Valentina esperó ansiosa frente a su teléfono. Santiago le había prometido enviarle un mensaje después para contarle cómo había ido, pero pasaron 3 horas y no llegó nada. 4 horas, 5. Finalmente, a las 9 de la noche, su teléfono sonó. Era Santiago. Contestó con el corazón acelerado. ¿Cómo te fue? Bien. Daniela es increíble. Hablamos de océanos, de viajes, de cosas que nunca había pensado. Es inteligente, apasionada. Valentina sintió algo extraño. ¿Alivio? ¿Decepción? No lo sabía. Me alegra. ¿Crees que puede ser ella? Hubo una pausa larga. No lo sé. Tal vez. Necesito pensarlo. Está bien, tómate tu tiempo. Todavía queda Alejandra. Sí, la veré el jueves. Colgaron y Valentina se quedó sentada en el piso de su sala con Renata dormida en sus brazos. Debería estar feliz. Debería estar celebrando que Santiago finalmente había conectado con alguien, pero no sentía nada de eso. Solo sentía un vacío extraño en el pecho que no tenía nombre. El jueves, Santiago salió con Alejandra. Esta vez, sí le escribió inmediatamente después. Fue bien. Ella es muy empática, muy real. Me gustó. Valentina escribió: excelente. Entonces ya tienes 2 opciones fuertes. Santiago respondió: sí, pero necesito hablar contigo en persona. Valentina frunció el ceño. ¿Para qué? Para decidir. Necesito tu opinión. Valentina suspiró. Santiago, yo solo soy tu consultora. La decisión es tuya. Lo sé, pero confío en ti. Por favor. Quedaron de verse el sábado en el mismo café de la Roma donde se habían conocido. Valentina llegó temprano, nerviosa sin saber por qué. Santiago llegó 10 minutos después con ojeras y el cabello un poco desordenado, como si no hubiera dormido bien. Se sentó frente a ella y pidió un café doble. Habla, dijo Valentina. Santiago bebió su café de un solo trago y la miró directamente a los ojos. No puedo elegir a ninguna de ellas. Valentina sintió que algo se rompía. ¿Por qué no? Porque estaría mintiendo. A ellas, a mi abuela, a mí mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte solo y dejar que tu abuela se vaya sin cumplir su último deseo? Santiago negó con la cabeza. No voy a quedarme solo. Voy a elegir a alguien. Pero no es ninguna de las 7. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Santiago, no. No digas lo que creo que vas a decir. Él no apartó la mirada. Quiero que seas tú. El café se llenó de ruido blanco. Valentina escuchaba las voces de otras personas, el sonido de las tazas chocando, la música de fondo, pero todo parecía lejano, irreal. No puedes estar hablando en serio, dijo finalmente. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Valentina se levantó de la mesa. Esto es ridículo. Soy tu empleada. Soy una madre soltera sin dinero, sin tu nivel, sin nada que ofrecerte. ¿Cómo puedes siquiera pensar? Porque eres la única persona que me ve, Valentina, la única que me pregunta cómo estoy de verdad, la única que me hace reír sin intentarlo, la única con la que puedo ser yo mismo sin actuar. Valentina sintió que las lágrimas empezaban a formarse, pero las contuvo. No, esto no puede pasar. Terminemos el trabajo, te devuelvo el dinero y cada quien sigue su camino. Santiago se levantó también. No quiero tu dinero, quiero que me des una oportunidad. Solo una. Valentina agarró su bolsa y salió del café sin responder. Caminó rápido, casi corriendo, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. No podía hacer esto. No podía arriesgarse a creer en algo que no tenía futuro.
Valentina no salió de su departamento durante 3 días. Le dijo a Lupita que estaba enferma, canceló 2 trabajos pequeños que tenía programados y se dedicó a cuidar a Renata como si fuera lo único que existiera en el mundo. Cambiaba pañales, preparaba biberones, cantaba canciones de cuna, cualquier cosa para no pensar en lo que Santiago había dicho. «Quiero que seas tú». Las palabras le daban vueltas en la cabeza sin descanso, como un disco rayado que no podía apagar. Era absurdo, era imposible, era peligroso. Santiago era un millonario con una empresa exitosa, con un apellido que aparecía en directorios de negocios, con un futuro diseñado para alguien de su nivel. Ella era una madre soltera que apenas podía pagar la renta, que compraba la ropa de Renata en tianguis, que comía quesadillas 3 veces por semana porque era lo más barato que podía preparar. No había forma de que eso funcionara, no en la vida real. Tal vez en una película, tal vez en una novela romántica, pero no en su vida. Su vida era concreta, dura, sin espacio para fantasías. El lunes en la mañana, cuando Valentina finalmente reunió el valor para revisar su teléfono, encontró 12 mensajes de Santiago. Los primeros eran disculpas. «Perdón si te asusté. Perdón si fui demasiado directo. No quería incomodarte». Los siguientes eran más desesperados. «Por favor, contéstame. Solo quiero saber que estás bien. No tienes que aceptar nada. Solo háblame». El último mensaje había llegado a las 2 de la mañana del domingo. «No voy a presionarte, pero necesito que sepas que lo que siento es real. No es un capricho. No es porque estés trabajando para mí. Es porque eres tú». Valentina leyó ese mensaje 5 veces. Luego lo borró de su pantalla, aunque sabía que seguiría existiendo en su mente. No podía responderle. No todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. ¿Santiago sentía algo genuino o solo estaba confundido porque ella era diferente de las mujeres que conocía? ¿Y ella? ¿Qué sentía ella realmente? Había pasado semanas tratando de ignorarlo, de convencerse de que lo que sentía cuando él la miraba era solo nerviosismo profesional, que el calor en su pecho cuando él le preguntaba cómo estaba era solo gratitud por el dinero que le estaba pagando. Pero no era eso, lo sabía. Lo había sabido desde el día del departamento en Santa Fe, cuando él le preguntó si ese lugar funcionaría para una familia, y ella había imaginado, solo por un segundo, cómo sería vivir ahí con Renata, con alguien que las cuidara, que las quisiera, y la persona que había imaginado era Santiago. El martes en la tarde Valentina recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Contestó con precaución. «Bueno, Valentina Ruiz». «Sí, ella habla». «¿Quién es?» «Mi nombre es Remedios Romero. Soy la abuela de Santiago». Valentina sintió que el corazón se le detenía. «¿Cómo consiguió mi número?» «Santiago me lo dio. Quería hablar contigo. ¿Tienes unos minutos?» Valentina se sentó en el sillón, con las manos temblando. «Sí, claro». Doña Remedios habló con una voz suave pero firme, con ese tono que tienen las mujeres mayores que han vivido demasiado para andar con rodeos. «Santiago me contó lo que pasó. Me dijo que te confesó lo que siente y que tú saliste corriendo». Valentina no supo qué decir. «Yo lo siento. No quise ser grosera. No te estoy juzgando, mija. Te estoy llamando porque necesito que entiendas algo. Mi nieto no es de los que hablan de sus sentimientos. Nunca lo ha sido. Desde chiquito ha sido cerrado, controlado, siempre midiendo cada palabra que dice. Pero cuando habla de ti, se le quiebra la voz. Y eso no lo había visto nunca». Valentina sintió que las lágrimas empezaban a formarse. «Doña Remedios, con todo respeto, su nieto y yo vivimos en mundos diferentes. Yo no puedo darle lo que él necesita. ¿Y qué crees que necesita? ¿Dinero? ¿Estatus? Esas cosas ya las tiene. Lo que necesita es alguien que lo vea como una persona, no como una cartera. Y tú lo haces. Yo solo estaba haciendo mi trabajo». «No, mija. Tú lo hiciste sentir algo que ninguna de esas mujeres perfectas pudo hacer. Y ahora me toca a mí decirte algo importante». Valentina tragó saliva. «¿Qué cosa que yo no tengo mucho tiempo? Los doctores me dieron 3 meses, tal vez menos. Y yo quiero irme sabiendo que Santiago no se va a quedar solo, que va a tener a alguien que lo cuide de verdad. Pero no quiero que sea cualquiera. Quiero que sea alguien que lo ame de verdad. Y creo que esa persona eres tú». Valentina empezó a llorar sin poder controlarse. «No puedo prometerte eso. Ni siquiera sé si lo que siento es real o solo confusión.
No te estoy pidiendo que me prometas nada. Solo te estoy pidiendo que le des una oportunidad. Una. Si no funciona, está bien, pero al menos inténtalo. Por él, por ti, por esa niña hermosa que tienes. Colgaron y Valentina se quedó llorando en el sillón, con Renata en brazos, sintiendo el peso de una decisión que no sabía cómo tomar. Esa noche, después de acostar a Renata, Valentina se quedó mirando su teléfono durante 2 horas. Finalmente, a las 11:30, le escribió a Santiago. ¿Podemos hablar mañana? La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Sí. ¿Dónde y a qué hora? En el Parque México, a las 4 de la tarde. Ahí estaré. Valentina durmió mal esa noche, dando vueltas en la cama, imaginando todas las formas en que esa conversación podía salir mal. Pero cuando llegó la tarde del miércoles y caminó hacia el parque, empujando la carriola de Renata, sintió una calma extraña, como si algo dentro de ella ya hubiera tomado la decisión sin consultarle. Santiago estaba esperándola junto a la fuente, con las manos en los bolsillos, y una expresión que mezclaba esperanza y miedo. Cuando la vio llegar, se enderezó, pero no se acercó, como si tuviera miedo de asustarla de nuevo. Valentina llegó hasta él y se detuvo a 1 metro de distancia. Hola, gracias por venir. No sabía si lo harías. Valentina respiró hondo. Tu abuela me llamó. Santiago cerró los ojos. Lo siento, le pedí que no lo hiciera. No, está bien. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir. ¿Y qué te dijo? Valentina miró hacia la carriola donde Renata dormía con el chupón en la boca. Me dijo que te quiebras la voz cuando hablas de mí. Santiago soltó una risa corta, casi avergonzada. Supongo que sí. Valentina lo miró a los ojos. Santiago, necesito que entiendas algo. Yo no soy como las mujeres que conoces. No vengo de familias de dinero. No tengo estudios universitarios. No sé de vinos caros ni de viajes a Europa. Mi vida es levantarme a las 6 de la mañana para preparar el biberón de Renata, tomar 2 camiones para llegar a trabajos que apenas me pagan lo suficiente y dormirme preocupada por si voy a poder pagar la luz el próximo mes. Esa es mi realidad. Y si tú crees que puedes estar conmigo, necesitas entender que eso no va a cambiar solo porque tú tengas dinero, porque yo no voy a ser tu proyecto de caridad. No voy a ser la chica pobre que rescataste. Si esto va a funcionar, tiene que ser porque me quieres a mí, no porque te dé lástima. Santiago dio un paso hacia ella. Valentina, escúchame bien. No me das lástima. Me das paz. Me haces reír. Me haces sentir que puedo ser yo mismo, sin pretender ser alguien más. Y cuando estoy contigo y veo a Renata, siento algo que nunca había sentido antes. Siento que eso es lo que quiero. No las cenas elegantes, no las conversaciones vacías con gente que solo quiere algo de mí. Quiero esto. Quiero llegar a casa y que alguien me pregunte cómo estuvo mi día. Quiero ayudarte a cuidar a Renata. Quiero construir algo real contigo. Valentina sintió que las lágrimas empezaban a caer. ¿Y si no funciona? ¿Y si tu familia no me acepta? ¿Y si te das cuenta en 6 meses de que cometiste un error? Entonces lo intentamos y no funcionó. Pero al menos lo intentamos. Y yo prefiero eso a quedarme toda la vida preguntándome qué hubiera pasado si te hubiera dicho la verdad. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esto es una locura, lo sé, pero es la mejor locura que he sentido en mi vida. Valentina lo miró durante un largo momento. Luego dijo algo que ni ella misma esperaba. Está bien, una oportunidad, pero con condiciones, las que quieras. Nada de regalos caros, nada de intentar resolver todos mis problemas con dinero. Si vamos a hacer esto, lo hacemos como pareja, no como jefe y empleada. Santiago asintió. De acuerdo. Y si en algún momento siento que esto no está funcionando, me voy. Sin dramas, sin reclamos. Santiago extendió la mano. Trato. Valentina la estrechó. Y esta vez, cuando sus manos se tocaron, sintió algo diferente. No era miedo, no era confusión, era esperanza. Santiago se agachó junto a la carriola y miró a Renata dormir. ¿Puedo cargarla? Valentina sonrió por primera vez en días. Claro. Santiago la levantó con cuidado, con esa torpeza de alguien que nunca ha cargado a un bebé, pero que está tratando de hacerlo bien. Renata abrió los ojos por un momento, lo miró y volvió a cerrarlos, acomodándose en sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. Valentina los miró a los dos y sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había estado cerrado desde que su exmarido la abandonó, algo que había jurado
no volver a abrir. Pero ahí estaba, abriéndose sin permiso, dejando entrar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, esto podía funcionar. Santiago levantó la vista y la miró. ¿En qué piensas? Valentina negó con la cabeza. En nada, solo estoy tratando de no asustarme. Él sonrió. Yo también, pero estoy dispuesto a asustarme si es contigo. Valentina sintió que algo se acomodaba en su pecho, como una pieza que había estado fuera de lugar durante mucho tiempo, y finalmente encontraba su sitio. Está bien, asustémonos juntos. Las primeras 2 semanas fueron extrañas, no porque las cosas fueran mal, sino porque eran demasiado buenas, y Valentina no sabía cómo lidiar con eso. Santiago no intentó cambiar su vida de golpe, no apareció con regalos caros ni le ofreció pagar todas sus deudas. En cambio, hacía cosas pequeñas, le mandaba el desayuno los domingos en la mañana, le preguntaba si necesitaba que alguien cuidara a Renata mientras ella trabajaba. Le enviaba mensajes a media tarde preguntándole cosas tontas, como si prefería el café con azúcar o sin azúcar, si le gustaban las películas de terror, si alguna vez había probado el mole de Oaxaca. Eran conversaciones simples, casi insignificantes, pero Valentina descubrió que eran esas cosas simples las que la hacían sentir vista. Su exmarido nunca le había preguntado nada de eso. Nunca había mostrado interés real en conocerla más allá de lo superficial, pero Santiago sí. Santiago quería saber todo, y eso la asustaba tanto como la emocionaba. La primera vez que Santiago fue al departamento de Valentina, ella estuvo limpiando durante 3 horas antes de que llegara. No porque el lugar estuviera sucio, sino porque quería que se viera lo mejor posible. Sabía que no podía compararse con los lugares donde él vivía, pero al menos quería que se viera digno. Cuando Santiago llegó, tocó la puerta con suavidad y entró con una bolsa de pan dulce y 2 cafés. Miró alrededor con curiosidad genuina, observando las paredes con pósters viejos, la pequeña sala con el sillón desgastado, la cuna de Renata junto a la cama de Valentina en el único cuarto. «Es acogedor», dijo él. Valentina soltó una risa corta. «No tienes que mentir. Sé que es pequeño, no estoy mintiendo, se siente como un hogar. Los lugares donde yo he vivido nunca se han sentido así». Santiago se sentó en el suelo junto a la cuna y le sonrió a Renata, que lo miraba con esos ojos enormes que todavía no entendían quién era ese hombre, pero que parecían cómodos con su presencia. Valentina lo observó desde la puerta de la cocina. Había algo en la forma en que Santiago miraba a su hija, algo que no podía fingirse. Era ternura real, interés genuino, como si Renata no fuera un obstáculo o una complicación en su vida, sino parte de algo que él quería. Esa tarde, Santiago le propuso algo. «Quiero que conozcas a mi abuela». Valentina sintió que el estómago se le revolvía. «¿Ahora? ¿Ya? No tiene mucho tiempo, Valentina. Y ella quiere conocerte. Quiere conocer a Renata». Valentina se mordió el labio. «¿Y si no le caigo bien?» «Imposible. Ella ya te quiere. Habla de ti como si te conociera de toda la vida». Valentina no estaba segura, pero aceptó. 2 días después, Santiago pasó por ella en su coche y la llevó a una casa en Coyoacán. No era una mansión como Valentina había imaginado. Era una casa vieja, con paredes de colores y un jardín lleno de plantas. Doña Remedios estaba esperándolas en la sala, sentada en un sillón con una cobija sobre las piernas a pesar del calor de la tarde. Era una mujer pequeña, delgada, con el cabello blanco recogido en un chongo y los ojos más vivos que Valentina había visto en mucho tiempo. «Pasa, mija. No tengas miedo». Valentina entró con Renata en brazos y se sentó en el sillón frente a doña Remedios. Santiago se quedó de pie junto a la puerta, observando con nerviosismo. Doña Remedios extendió las manos. «Déjame ver a la bebé». Valentina le pasó a Renata con cuidado. Doña Remedios la miró con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «¡Qué hermosa! Tiene tus ojos, mija. Y tu fuerza. Se nota». Valentina no supo qué decir. «Gracias». Doña Remedios miró a Santiago. «Ya puedes irte. Quiero hablar con ella a solas». Santiago abrió la boca para protestar, pero su abuela lo silenció con una mirada. «Vete, compra algo de comer. Regresa en 1 hora». Santiago miró a Valentina como pidiendo permiso. Ella asintió. «Está bien». Cuando Santiago salió, doña Remedios le devolvió a Renata y se acomodó en su sillón. «Ahora sí, mija, cuéntame la verdad. ¿Qué sientes por mi nieto?» Valentina respiró hondo.
No lo sé todavía. Todo pasó muy rápido. Hace un mes yo solo estaba tratando de sobrevivir y ahora estoy aquí en su casa hablando con usted. No sé si lo que siento es real o solo estoy confundida. Doña Remedios asintió. Es normal tener miedo, sobre todo después de lo que viviste. Valentina la miró sorprendida. Santiago le contó, me contó lo necesario, que tu exmarido te dejó cuando estabas más vulnerable, que tuviste que empezar de cero y que has luchado sola por esa niña desde entonces. Valentina sintió que las lágrimas empezaban a formarse. Sí, esa es mi historia. No es muy bonita. Doña Remedios negó con la cabeza. Es la historia más bonita que he escuchado, porque sobreviviste, porque no te diste por vencida, y porque ahora estás aquí, dándole una oportunidad a mi nieto a pesar de todo el miedo que tienes. Eso es valentía, mija. Valentina se limpió las lágrimas. Tengo miedo de que no funcione, de que su familia no me acepte, de que Santiago se dé cuenta de que cometió un error. Doña Remedios extendió la mano y tomó la de Valentina. Mija, te voy a decir algo que aprendí en mis 78 años de vida. El amor verdadero no es el que llega fácil, es el que llega cuando menos lo esperas y te obliga a ser valiente. Y ustedes dos, tú y Santiago, tienen algo que yo no había visto en mucho tiempo. Tienen miedo, sí, pero también tienen esperanza, y eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Cuando Santiago regresó una hora después con comida, encontró a Valentina y a doña Remedios riendo en la sala, mientras Renata jugaba con un sonajero viejo que la abuela había sacado de algún cajón. Se quedó en la puerta, observándolas, sintiendo algo que no supo nombrar. Tal vez era alivio, tal vez era felicidad, o tal vez era simplemente la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, cuando Santiago llevó a Valentina de regreso a su departamento, se quedaron en el coche durante varios minutos sin hablar. Finalmente, Valentina rompió el silencio. Tu abuela es increíble. Lo sé, te quiere mucho. Ella también te quiere a ti. Dice que le recuerdas a ella cuando era joven. Valentina sonrió. No sé si eso es un cumplido o una advertencia. Es un cumplido. Mi abuela es la mujer más fuerte que conozco. Valentina lo miró. Santiago, necesito preguntarte algo, lo que sea. ¿Qué va a pasar cuando tu familia se entere? Cuando vean que estás con una madre soltera sin dinero, sin apellido, sin nada que les parezca conveniente. Santiago tomó su mano. Van a tener que aceptarlo, porque yo ya tomé mi decisión, y mi decisión eres tú. Las siguientes semanas fueron una mezcla de momentos hermosos y momentos difíciles. Santiago empezó a pasar más tiempo en el departamento de Valentina. La ayudaba con Renata. Aprendía a cambiar pañales aunque lo hacía mal las primeras 5 veces. Preparaba biberones. Cantaba canciones de cuna con una voz desafinada que hacía reír a Valentina. Pero también había momentos de tensión, como cuando la mamá de Santiago llamó para preguntarle por qué no había ido a la comida familiar del domingo, y él tuvo que decirle que estaba ocupado. O cuando su hermana lo vio en un café con Valentina y Renata y le envió un mensaje preguntándole quién era esa mujer y por qué estaba con un bebé. Santiago no respondió. No todavía. Sabía que en algún momento tendría que presentar a Valentina oficialmente a su familia, pero quería esperar el momento correcto. Quería que lo que tenían fuera lo suficientemente fuerte para soportar el juicio y las dudas que sabía que vendrían. Un sábado en la tarde, Santiago llevó a Valentina y a Renata a Xochimilco. Rentaron una trajinera y pasaron horas flotando por los canales, comiendo quesadillas, escuchando a los mariachis que pasaban en otras lanchas. Renata estaba fascinada con el agua, con los colores, con la música. Valentina no podía dejar de sonreír. Hacía años que no se sentía tan ligera, tan libre. Santiago la miraba con una expresión que ella ya empezaba a reconocer. Era la forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, con ternura, con algo que parecía amor, aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta todavía. Cuando regresaron al embarcadero, Santiago cargó a Renata mientras Valentina pagaba al señor de la trajinera. Cuando se giró, los vio a los dos juntos y sintió algo quebrarse en su pecho. Algo bueno, algo que había estado cerrado durante mucho tiempo. Santiago se acercó con Renata, dormida en sus brazos. Creo que le gustó. Valentina sonrió. Creo que a ti también. A mí me encantó. Estar con ustedes, es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Valentina sintió que las palabras que había estado guardando
empezaban a subir a su garganta. «A mí también», dijo finalmente. «Y es aterrador, porque no sé qué va a pasar, pero también es hermoso. Y hace mucho tiempo que no sentía algo hermoso». Santiago le pasó a Renata con cuidado y luego tomó la mano de Valentina. «Pase lo que pase, lo vamos a enfrentar juntos». «¿De acuerdo?». Valentina asintió. «De acuerdo». Esa noche, después de acostar a Renata, Valentina se quedó despierta pensando en todo lo que había cambiado en 2 meses. Había empezado este trabajo solo por el dinero, solo por sobrevivir, pero había encontrado algo que no esperaba. Había encontrado a alguien que la veía, alguien que no tenía miedo de su pasado, de sus cicatrices, de su realidad, alguien que quería estar ahí, no por lástima, sino por elección, y eso era algo que no tenía precio. Pero también sabía que lo más difícil todavía estaba por venir, porque pronto tendría que enfrentarse a la familia de Santiago, al mundo de él, a todas las voces que le dirían que no era suficiente, que no merecía estar ahí, y tendría que decidir si tenía la fuerza para quedarse a pesar de todo eso. Miró su teléfono y vio un mensaje de Santiago. «Gracias por hoy. Fue perfecto». Valentina sonrió y respondió. «Gracias a ti por hacerme sentir que esto es posible». La respuesta llegó de inmediato. «Es más que posible. Es real. Y no voy a dejarte ir». El momento que Valentina había estado temiendo llegó 2 semanas después. Santiago la llamó un martes en la tarde con la voz tensa. «Mi mamá quiere conocerte. Organización una comida familiar este domingo». Valentina sintió que se le cerraba la garganta. «Tu mamá sabe de mí, sabe que estoy saliendo con alguien, sabe que tienes una hija, pero no sabe todo». Valentina cerró los ojos. «¿Qué es todo? Que trabajabas para mí, que te contraté para encontrar candidatas». Valentina sintió una punzada en el pecho. «¿Te avergüenza cómo nos conocimos?». «No, para nada, pero mi familia puede malinterpretarlo. Pueden pensar que esto es algo que no es, y no quiero que te juzguen antes de conocerte». Valentina respiró hondo. «Está bien, voy a ir, pero necesito que me prometas algo, lo que sea, que vas a estar de mi lado. Pase lo que pase, vas a estar de mi lado, te lo prometo». El domingo llegó demasiado rápido. Valentina se puso el mismo vestido negro que había usado en la primera cena de negocios, se maquilló con manos temblorosas y vistió a Renata con el conjunto más bonito que tenía. Santiago pasó por ellas a mediodía. Cuando la vio, le sonrió. «Te ves hermosa». Valentina intentó sonreír. «Estoy aterrada, lo sé, yo también, pero vamos a estar bien». La casa de la familia Romero estaba en las lomas, una construcción enorme con jardines perfectamente cuidados y fuentes de cantera. Valentina sintió que no pertenecía ahí desde el momento en que cruzó la puerta. La mamá de Santiago, Elena Romero, era una mujer elegante de 50 y tantos años, con el cabello perfectamente peinado y un vestido de diseñador que probablemente costaba más que 6 meses de renta de Valentina. La saludó con cortesía fría. «Valentina, qué gusto conocerte. Pasa, por favor». El papá de Santiago, Roberto, era más cálido. Estrechó su mano con firmeza y le sonrió a Renata. «Qué niña tan bonita. ¿Cuántos meses tiene?». «8 meses». La hermana de Santiago, Daniela, estaba sentada en la sala con su esposo. Miró a Valentina de arriba abajo con una expresión que no intentaba ocultar su juicio. «Entonces tú eres la razón por la que Santiago ha estado tan ocupado últimamente». La comida fue tensa. Elena hizo preguntas que sonaban casuales pero que tenían filo. «¿A qué te dedicas, Valentina?». «Organizo eventos». «Ah, qué interesante. ¿Estudiaste algo relacionado con eso?». «No terminé la universidad. Quedé embarazada y tuve que trabajar». Elena tomó un sorbo de vino. «Entiendo. ¿Y el papá de la niña está presente?». Valentina sintió que la sangre le subía a la cara. «No, se fue cuando nació Renata». Elena asintió con una expresión que decía todo sin decir nada. «Qué difícil. Criar a una niña sola debe ser complicado». Valentina apretó los puños bajo la mesa. «Lo es, pero lo hago». Santiago intervino con la voz firme. «Valentina es la mujer más fuerte que conozco. Ha sacado adelante a su hija sola, sin ayuda de nadie, y eso es algo que admiro profundamente». Elena sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Por supuesto, hijo. Todos admiramos a las madres trabajadoras». Después de la comida, mientras los hombres hablaban en la sala,
Elena llevó a Valentina a la terraza con la excusa de enseñarle el jardín. Cuando estuvieron solas, la máscara de cortesía cayó. Valentina, voy a ser directa contigo. Santiago es mi único hijo varón. Va a heredar una empresa que vale millones y necesita a alguien que esté a su altura. Valentina sintió que algo se encendía dentro de ella. Con todo respeto, señora Elena, yo no estoy con su hijo por su dinero. Estoy con él porque me hace feliz, porque es un buen hombre y porque me ve como una persona, no como un accesorio. Elena cruzó los brazos. Puede que tus intenciones sean buenas, pero la realidad es que vienes de un mundo diferente. No conoces cómo funciona nuestra familia, nuestras responsabilidades, nuestras expectativas, y francamente, no creo que puedas darle a Santiago lo que necesita. Valentina sintió las lágrimas querer salir, pero las contuvo. Tal vez tenga razón. Tal vez no puedo darle todo lo que ustedes esperan, pero puedo darle algo que ninguna de esas mujeres perfectas que intentaron presentarle le dio. Puedo darle amor real, sin condiciones, sin intereses. Y si eso no es suficiente para ustedes, lo siento. Pero no voy a disculparme por quién soy. Antes de que Elena pudiera responder, Santiago apareció en la terraza con Renata en brazos. La estaba buscando. Empieza a ponerse inquieta. Elena miró a su hijo y luego a Valentina. Creo que deberíamos seguir esta conversación otro día. Santiago frunció el ceño. ¿Qué conversación? Elena sonrió. Nada importante, hijo. Solo estábamos conociéndonos. Pero Santiago no era tonto. Miró a Valentina y vio algo en sus ojos. Mamá, ¿qué le dijiste? Nada que no fuera verdad. Santiago le pasó a Renata a Valentina y se giró hacia su madre. Si le dijiste algo que la hiciera sentir mal, necesito que lo aclares ahora. Elena suspiró. Solo le estaba explicando la realidad de nuestra familia. Santiago negó con la cabeza. No, no voy a permitir esto. Valentina no es un problema que resolver. Es la mujer que elegí, y si no puedes respetarla, entonces vamos a tener un problema. Elena lo miró sorprendida. Santiago, no seas ridículo. Estoy pensando en tu futuro, y yo también, y mi futuro es con ella. Elena miró a Valentina, luego a Santiago, y finalmente suspiró. Está bien. Si esto es lo que quieres, voy a respetarlo, pero que quede claro que tengo mis reservas. Santiago asintió. Entendido. Pero con el tiempo vas a darte cuenta de que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Cuando salieron de la casa, Valentina estaba temblando. Santiago la abrazó en la entrada. Lo siento. No debí traerte aquí. Valentina negó con la cabeza. No, está bien. Tenía que pasar. Y sobreviví. Santiago la miró a los ojos. Eres increíble. ¿Lo sabes? Valentina soltó una risa nerviosa. No me siento increíble. Me siento exhausta. Santiago le dio un beso en la frente. Vamos a casa. La casa de Valentina, no la mía, la tuya, porque ahí es donde quiero estar. Esa noche, después de acostar a Renata, Santiago y Valentina se sentaron en el piso de la sala con una pizza barata y 2 refrescos. No era elegante, no era sofisticado, pero era real. Santiago tomó la mano de Valentina. Sé que hoy fue difícil, y sé que probablemente habrá más días difíciles. Pero quiero que sepas algo. Valentina lo miró. ¿Qué cosa? Que no me importa lo que diga mi familia. No me importa lo que diga nadie. Yo te elegí a ti, y voy a seguir eligiéndote todos los días. Valentina sintió que las lágrimas finalmente salían. Yo también te elijo a ti, aunque me dé miedo, aunque no sepa cómo va a terminar esto. Te elijo. Santiago se acercó y la besó. Fue un beso suave, lento, lleno de promesas que no necesitaban palabras. Cuando se separaron, Santiago sacó algo de su bolsillo. Era una llave. Valentina la miró sin entender. ¿Qué es esto? La llave de mi departamento. Quiero que la tengas. Quiero que sepas que siempre vas a tener un lugar conmigo. Y algún día, cuando estés lista, quiero que sea nuestro lugar. Tuyo, mío y de Renata. Valentina tomó la llave con manos temblorosas. No sé qué decir. No tienes que decir nada, solo guárdala. Y cuando estés lista, úsala. Valentina se limpió las lágrimas y sonrió. Gracias, por todo, por verme, por no rendirte, por elegirme a pesar de todo. Santiago le devolvió la sonrisa. Gracias a ti por dejarme entrar, por darme una oportunidad cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. Se quedaron ahí sentados en el piso, abrazados, mientras Renata dormía en la habitación de al lado. No tenían respuestas para todo.
No sabían cómo sería el futuro, pero tenían algo mejor. Tenían la certeza de que lo que sentían era real y que iban a luchar por eso, juntos. 3 días después, Santiago recibió una llamada que cambió todo. Era del hospital. Doña Remedios había tenido una complicación. Llegó corriendo, con Valentina y Renata detrás. Cuando entró a la habitación, su abuela estaba despierta, débil, pero con una sonrisa en el rostro. «¿Viniste, mijo?» «Claro que vine, abuela». Doña Remedios miró hacia la puerta y vio a Valentina con Renata. «Tráela». Santiago le hizo señas a Valentina. Ella entró con Renata en brazos. Doña Remedios extendió su mano temblorosa y tocó la mejilla de Valentina. «Sabía que eras la indicada. Desde que hablamos la primera vez». Valentina sintió que se le quebraba la voz. «Doña Remedios, cuídalo, mija. Cuida a mi nieto y déjate cuidar también, porque los dos se merecen ser felices». Valentina asintió, con las lágrimas cayendo. «Se lo prometo». Doña Remedios miró a Santiago. «¿Ya le diste el anillo?» Santiago se quedó helado. «Abuela, apenas llevamos...» Remedios lo interrumpió con una sonrisa cansada. «No importa el tiempo, importa lo que sientes. Y yo sé lo que sientes. Así que dáselo, hazlo oficial. No me voy a ir tranquila hasta que lo haga». Santiago miró a Valentina, que estaba tan sorprendida como él. Luego miró a su abuela y entendió. Tenía razón, como siempre. Se arrodilló al lado de la cama y sacó del bolsillo de su chamarra una pequeña caja que había estado cargando durante días, esperando el momento correcto. Tal vez este no era el momento perfecto que había imaginado, pero era el momento real. Y eso era lo único que importaba. Se giró hacia Valentina. «Valentina Ruiz, sé que esto es rápido. Sé que probablemente es una locura, pero mi abuela tiene razón. Yo sé lo que siento. Te amo. Amo tu fuerza, tu valentía, la forma en que cuidas a Renata, la forma en que me haces sentir que puedo ser yo mismo, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta al darme una oportunidad. ¿Te quieres casar conmigo?» Valentina no podía dejar de llorar. Miró a Doña Remedios, que sonreía con los ojos cerrados. Miró a Renata, que jugaba con sus dedos sin entender nada. Y miró a Santiago arrodillado frente a ella, ofreciéndole algo que nunca pensó que volvería a tener. Un futuro, una familia, amor real. «Sí, sí quiero». Santiago se levantó y la abrazó con fuerza, con Renata en medio de los dos. Doña Remedios abrió los ojos una última vez. Ahora sí puedo irme tranquila». Y cerró los ojos con una sonrisa en el rostro. Santiago lloró en el hombro de Valentina, aferrándose a ella, como si fuera lo único real en el mundo. Y tal vez lo era. Tal vez en medio de todo el dolor, de toda la pérdida, de todo el miedo, lo único real era eso. 2 personas que se habían encontrado en el lugar menos esperado, en el momento menos esperado, y que habían decidido construir algo juntos, algo que valiera la pena, algo que durara. 6 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de Coyoacán, donde Doña Remedios había vivido, Santiago y Valentina se casaron. No hubo lujos, no hubo cientos de invitados, solo las personas que importaban, amigos cercanos, Lupita la vecina, Javier que los había conectado sin saberlo, y la familia de Santiago, que poco a poco había aprendido a aceptar que Valentina no era una amenaza, sino una bendición. Elena nunca lo admitiría en voz alta, pero el día de la boda, cuando vio a su hijo cargar a Renata, mientras Valentina caminaba hacia él con el vestido sencillo que había elegido, algo en su pecho se ablandó. Tal vez su hijo había encontrado exactamente lo que necesitaba. Tal vez el amor real no se veía como ella pensaba. Y tal vez eso estaba bien. Cuando el juez declaró a Santiago y Valentina marido y mujer, todos aplaudieron. Santiago besó a su esposa con una sonrisa que no podía ocultar. Valentina lo miró con los ojos brillantes. ¿Lista para esto? Para siempre contigo, siempre. Y mientras Renata reía en los brazos de Santiago, rodeados de las personas que los amaban, Valentina supo que había valido la pena. Todo el miedo, toda la incertidumbre, todo el dolor del pasado, había valido la pena porque los había traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta familia que habían construido juntos. Y eso era más de lo que nunca se había atrevido a soñar.